¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos aquí de nuevo y seguimos estudiando este capítulo 19 del libro de Juan. Está muy interesante, está triste, por supuesto, porque estamos viendo a Cristo en la cruz, crucificado, viviendo los últimos momentos de su vida terrenal, de su vida física en esta tierra. Y bueno, vamos a continuar, pero ¿qué les parece si juntas hacemos una oración para que comencemos? Dios precioso, te doy gracias esta mañana, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad hasta este día. Señor, aquí nos tienes, conociéndote, aquí nos tienes, Señor, creciendo en tu camino. Aquí nos tienes, Señor, en una conciencia muy clara de nuestra imperfección, pero también de tu bondad. Gracias por eso, Señor. Yo te pido que este día tu enseñanza, Señor, no solamente sea un conocimiento intelectual más en nuestra vida, sino que nuestro corazón sea lleno, Señor, abastecido de la porción de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe y que nos muestre tu perfecta voluntad, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo. Hace 8 días nos quedamos el capítulo 19 y vimos los últimos versículos 26 y 27 antes de un momento que este día vamos a tocar con la mayor, quiero ser como muy puntual, no puedo decir con la mayor profundidad porque creo que el tema específico de este consumado no se va a poder tocar en esta tierra con la profundidad que esto tiene, no lo vamos a poder contemplar hasta que nos miremos cara a cara con el Señor y vamos a poder comprender la grandeza de estas palabras de Jesús en la cruz. Pero bueno, antes de leer los versículos que hoy vamos a estudiar, quiero recordar muy rápido lo que vimos hace 8 días para tomar continuidad y tener secuencia de nuestro estudio. Vimos que Jesús en la cruz del Calvario, Él estando ya crucificado, vio Jesús en el verso 26 lo leemos así, vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Ya platicamos que Jesús hasta ese momento, en el momento en el que normalmente cualquier persona estaría concentrada por supervivencia en su propia persona, Jesús no deja de mostrar su carácter, no deja de mostrar su gentileza. Y bueno, esto ya lo platicamos hace 8 días y ahora vamos a continuar nuestra lectura. Vamos a tocar hoy solamente 3 versículos para terminar este fragmento del capítulo 19, pero bueno, 3 versículos que merecen más de un estudio. Espero que lo podamos concretar en este tiempo que tenemos. Vamos a estudiar verso 28, 29 y 30. Permítanme leérselos y comenzamos a platicar al respecto. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, subrayen por favor esta palabra consumado. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Ahorita vamos a ver en qué momento es que se dijo esto proféticamente en el Antiguo Testamento. Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, que esto era una vara de alguna planta, poniendo la esponja en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Por favor, subrayen consumado es. Este consumado es, hoy lo vamos a estudiar, tiene una tonalidad de admiración, o sea, lo podríamos poner entre signos de admiración para poder comprender el clamor con que Jesús dice estas palabras en la cruz, pero ahorita lo vamos a desarrollar un poco más. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este
entregó el Espíritu, también va a ser muy interesante que ahorita lo podamos platicar, porque entendemos que la única persona con esta capacidad sobre la faz de la tierra, o que ha pisado la faz de la tierra, es Cristo. Ninguno de nosotros podemos, en el momento de nuestra muerte, voluntariamente entregar lo que no es nuestro, entregar el Espíritu. Sin embargo, recordemos que Jesús tiene toda potestad, toda autoridad dada por Dios y dada de parte del Señor para, o sea, autoridad sobre más bien la vida y sobre la muerte. Y bueno, consumado es, yo voy a tratar de condensar en todo nuestro estudio estos 3 versículos que acabamos de leer. Consumado es, nosotros podemos escucharlo y en nuestra traducción al español y en nuestra comprensión de estas 2 palabras podemos comprender a qué se está refiriendo. Es la perfecta satisfacción, o podemos nosotros contemplar al Padre en una completa satisfacción con la obra de Cristo por su pueblo. O sea, es el momento en el que Cristo termina el cumplimiento de su obra de redención en esta tierra, y es la pauta para el comienzo de una era o de un periodo de vida aquí en la tierra, que ahorita vamos a explicar cómo es que nosotros la podemos concebir. Muchos estudiosos la llaman la dispensación de la gracia o la era de la gracia. Y bueno, consumado es, nos muestra perfectamente nos muestra más bien la perfecta satisfacción del Padre con la obra de Cristo por su pueblo. De modo que Cristo pudiera decir, consumado es, estas 2 palabras que en el griego antiguo es la palabra tetelestai, que hemos escuchado en algunas canciones, la hemos podido escuchar en muchas predicaciones, y este día vamos a tratar de comprenderla con toda su amplitud de significado, y vamos a tratar de profundizar en lo que estas 2 palabras, porque en el griego es una palabra tetelestai, pero a nuestro idioma se tuvo que desglosar en 2 palabras para que pudiéramos nosotros tener una comprensión completa de lo que esto significa. Entonces Cristo puede decir consumado es, y esta es la base, es una base de completo consuelo, es una base de estabilidad total y eterno para la iglesia de Cristo. Esto es parte de lo que consumado es puede representar para nosotros, una contemplación del cumplimiento de la obra de Jesús, en el cual nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, podemos reposar. Nosotros podemos descansar en estas palabras, y bueno, podemos tomar además del descanso y el reposo de la estabilidad que nos da la roca de salvación, que es Cristo. Yo quiero platicarte muy rápido, esto es como un poco romántico, pero bueno, creo que este tipo de ilustraciones nos dejan entender muy bien lo que estamos tratando de estudiar. Creo que, no sé si ya lo platiqué en este estudio, pero en una ocasión yo estaba recargada sobre un concreto así grande, un concreto bien grande, y estaba metida en una alberca, entonces estaba así como recargada, pero era concreto, era como, o sea, con toda la textura de la roca, ¿no? Que nosotros vemos gris, rugoso, áspero, pero muy grande, o sea, era un bloque muy grande de roca, y estaba yo así recargada y tenía frente a mí una pequeña roquita, o sea, era una cosa tan pequeñita y tan vulnerable ante esta estabilidad sobre la que estaba posado, y además yo había leído en esos días el estudio que estamos nosotros presentando, otro estudio, y estaba yo con muchas ideas respecto a nuestra dependencia de Dios, ¿no? A la seguridad que nosotros adquirimos por la obra de Cristo literalmente, y de verdad mi apreciación de esta imagen que yo tenía, que lamento no haber fotografiado porque ahora lo platico y quisiera poderlo enseñar incluso, yo veía y vi la pequeñez, la vulnerabilidad, ¿cómo llamarlo? La fragilidad
de nosotros como una pequeña arenita sobre la roca firme, que es Jesucristo. Y yo creo que estas dos palabras y este consumado es el, como les estaba diciendo yo ahorita, es el concepto de esa base sólida que representa la obra de Jesucristo completada en la cruz, cuando Él declara consumado es para cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Y nosotros, además de estar en seguridad sólida, que es la roca, que es la firmeza de Jesucristo, debajo de nuestra existencia como iglesia en esta tierra, nosotros tenemos que adquirir de estas dos palabras aliento. O sea, nosotros tenemos que tener aliento, tenemos que tener consuelo, ánimo, porque la redención de la iglesia de Cristo es perfecta y es completa, que es otro de los significados de este consumado es. No solamente es, como lo entendemos rápidamente, la terminación o el cumplimiento total de algo, sino que además es la perfección de algo que se hizo. Es como cuando tú terminas un examen, pero a veces tú terminas el examen y dices, bueno, ya lo terminé, ¿no? Pero cuando tú dices, ya lo terminé, pero tienes muy claro que contestaste absolutamente todo acertadamente y se completó no solamente el examen en su totalidad, sino que va a ser perfecto, sino que va a ser calificado con excelencia total y plena. Esto es parte de lo que está significando estas dos palabras que hoy estamos estudiando, y en esto nosotros tenemos que tener completamente un aliento de vida, una tranquilidad, pero un gozo pleno y completo, porque nuestra vida no anda a la deriva de ninguna manera. Nosotros no somos esa pequeña roquita que yo te quise ilustrar ahorita y que nos va a servir para poder entender esto, sin esa base sólida, porque si tú esa pequeña roquita la pones sobre algo fútil, como todas las seguridades de esta vida, o sea, si tú pones esa pequeña roca frágil sobre la seguridad que te puede dar un buen trabajo, la seguridad que te da el dinero, la seguridad que te da una carrera profesional, la seguridad que te da un matrimonio, una familia, esa roca queda sobrepuesta ante o sobre una fragilidad, sobre algo que es igual de vulnerable que ella misma, aunque la dimensión pudiera parecer diferente. Pero cuando a esta roca tú la posas sobre la roca firme, la roca completa y perfecta, la roca que consuma por completo, que completa por completo la justicia, o completa, es que es totalmente redundante, ¿no? Decir completa por completo. Quiero darme este permiso para que podamos comprenderlo. O sea, completa en su totalidad, esta es la expresión correcta, completa en su totalidad toda la necesidad de la humanidad para poderse posar sobre la roca firme con completa, otra vez, seguridad, con plena seguridad. Y este es el significado de consumado es. La redención de la iglesia de Cristo es perfecta, no se necesita, y esto es muy importante que lo podamos comprender, porque este es el evangelio que predicamos. Yo les decía la clase pasada o antepasada, si solamente el fragmento de lo que pasó en la cruz del Calvario nosotros lo utilizamos para predicar a Cristo, el evangelio se puede predicar completamente. No se necesita pagar ni un solo centavo más, y decir centavo, yo cuando estaba escribiendo aquí en mis anotaciones para el estudio centavo o haciendo referencia a un valor o a un bien monetario, yo decía, es insignificante poderlo comparar de esta manera, pero es una manera en que el ser humano puede contemplar los valores muy fácilmente. Y te digo algo, no se necesita, después de ese consumado es, después de ese tetelestai, no se necesita ni un centavo más, ni una centésima de centavo más para que la obra de la redención de la humanidad
esté completa. Aquellos, cada uno de nosotros, aquellos que fuimos comprados por su sangre, por la sangre de la que ya platicamos en la clase pasada y antepasada, y desde que Pilato decidió azotar a Jesús y comenzó el derramamiento de su sangre, aquellos que fuimos comprados por esta sangre quedamos libres para siempre de todo cargo y de todo peso de pecado. Esto es ¿cómo mencionarlo? Esto es grandioso, esto es algo asombroso a lo que lamentablemente nos hemos acostumbrado. Nos es muy fácil como seres humanos amoldarnos aún a las proezas de Dios, acostumbrarnos a las riquezas espirituales. Yo de repente pienso de mí misma, ¿no? Estoy tan acostumbrada a lo santo, tan acostumbrada a abrir la Biblia, estar delante de ella, leer y de repente menospreciarla porque es real. ¿Cuántas veces no cerramos nuestra Biblia porque tenemos urgencia de tantas cosas más? ¿Cuántas veces no leemos rápidamente lo que nos corresponde leer de la palabra porque tenemos urgencia de cualquier cosa más, ¿no? O sea, un juego, un programa de televisión, una plática, comer, pasarte un buen rato, no sé, hasta hacer el quehacer. De verdad, nos hemos acostumbrado a las grandezas y a las riquezas celestiales, pero ese consumado es el inicio o es el final, más bien, es el final de un inicio. Es la terminación del comienzo de una dispensación o de una era o de un tiempo donde la gracia se manifestó para cada uno de aquellos que fuimos comprados por esta muerte, comprados por esta sangre, y no nos acostumbremos a esto. No nos olvidemos, de verdad, no nos olvidemos de que Él lo hizo por completo, no nos olvidemos de que Él nos da todas las cosas. De repente somos tan, ¿cómo decirlo?, tan delicados, tan quejones, que nos damos el derecho de verdad de cuestionar cómo guisaron la comida cuando la estamos pagando, sobre todo. Estoy poniendo ejemplos bien burdos, pero que son reales, porque se nos ha olvidado quién nos sustenta cada día. Se nos ha olvidado que cuando agradecemos por nuestros alimentos, debemos agradecer verdaderamente por ellos, porque la obra de redención tuvo un costo altísimo, El que Jesús pudiera decir esas palabras cobraron la última gota de energía que Él tenía humanamente hablando, pero cobraron un precio altísimo a su naturaleza. Ya lo platicamos hace 8 días, Él quedó completamente destituido de su naturaleza, de su santidad. Dice la palabra, Él se hizo pecado por nosotros. Yo quiero que podamos dimensionarlo y podamos imaginarlo, no para sufrir como sufrimos cuando vemos la pasión, ¿no? No para llorar un rato y quedarnos tranquilos emocionalmente hablando. Creo que las emociones deben pasar a un término diferente en nuestra vida, cuando la razón nos demuestra la grandeza del poder de la palabra de Dios. Esta palabra puede salvar la vida de personas, puede rescatar la vida de personas, y no podemos nosotros dejarla nada más en un nivel emocional. Necesitamos conocerla, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra para poderla enseñar, aportar, para poderla compartir. No dejemos en un saco de emociones nada más lo que pasa cuando oímos estos temas de la pasión de Cristo, hay canciones, ¿no?, que nos hacen mucha referencia de la vía dolorosa, y de repente nos gusta hablar del tema, pero tengámoslo muy presente en nuestra vida para hablar de la grandeza y de la riqueza
de esto que pasó en la cruz, de este consumado es, de este tetelestai, que Jesús pudo decir con el último aliento de su fuerza humana. Dice la palabra, ahorita lo estábamos leyendo aquí en estos versículos que estamos estudiando. Después de esto, dice el verso 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, él sabía que había llegado la hora. Él contemplaba como Dios, con toda su divinidad, que estaba completado el tiempo, y dice así, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. Permíteme darte la cita bíblica donde en el Antiguo Testamento se cita este momento donde Jesús tuvo sed justo antes de morir, y ahorita vamos a ver por qué razón. Mira, acuérdense, por favor, que previo a, o bueno, no lo hemos visto en este estudio, pero entonces déjenme platicárselos, porque está en otro evangelio, no en el de Juan, que es el que estamos estudiando. Pero previo a que Jesús comenzara con este caminar cargando la cruz, después de haber sido lesionado de una manera espantosa, después de haber sido traspasado con estas espinas, de las cuales ya platicamos, a él le quisieron dar de beber vinagre con hiel. Y esto también cumple una profecía en el mismo libro de los Salmos. Acompáñenme rápidamente al Salmo 69, 21. Vamos a buscarlo. Salmo 69, verso 21. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí está haciendo referencia de dos eventos diferentes. En el momento en que a Jesús le tratan de dar vinagre con hiel, él lo rechaza, porque esta combinación, esta fusión de estos dos ingredientes provocaban una especie de analgésico, o sea, hubieran mitigado el dolor, hubieran amortizado, por decir, o amortiguado, no sé, el sufrimiento. Y Cristo lo rechaza porque él sabía que tenía que sufrir completamente. Ya eso lo vimos la clase pasada, ya hablamos justamente del nivel de sufrimiento, de la manera en que él fue despojado absolutamente de toda dignidad, de toda valía para morir por nosotros. Dijimos, hasta de su ropa fue completamente despojado. Y posteriormente, aquí el verso 28 que estamos estudiando, donde dice, él tuvo sed justo antes de morir, no es el mismo momento, o sea, no es la misma vinagre con hiel que se le ofrece, y esto lo podemos ver, no lo vamos a leer ahorita, pero ustedes pueden tomar nota y pueden verlo. Se cita en Mateo capítulo 27, verso 34, y tuvo sed antes de morir, que estamos leyendo aquí en nuestro Evangelio de Juan, verso 28, donde dice, tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, es la que se profetizó en el Salmo 22, verso 15. Acuérdense que estamos hablando de 1000 años atrás aproximadamente. Salmo 22, verso 15, dice así, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. En este versículo se está hablando de la condición que Jesús tenía en ese momento. Y dice después, pero perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y todo este salmo que está profetizando los eventos muy puntuales de la cruz, nos dejan darnos cuenta que lo que dice aquí en Juan 19, capítulo 28, es una verdad o es una profecía del Antiguo Testamento que aquí se está cumpliendo.
Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y ya lo pudimos contemplar aquí en el Salmo 22 como la palabra profética del Antiguo Testamento. Y bueno, este tengo sed proveyó a Jesús de un último sorbo de vinagre. Se dice que se tomó una esponja de vinagre que se ató a un hisopo. El hisopo, ya les mencioné ahorita, era una vara que se utilizaba para este tipo de menesteres. Se mojó en vinagre la esponja. El vinagre, dicen los comentarios, que era un tipo de vino muy diluido. O sea, un tipo de vino muy diluido que servía para diferentes funciones antisépticas incluso. Y en este momento Jesús acepta ahí sí este pequeño sorbo de vinagre. Dice el verso 29, después de que dijo él, tengo sed, dice, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Entonces muy probablemente Jesús, como leímos ahorita en el Salmo 22, tenía incapacidad ya para proferir estas palabras, que él sabía que era necesario que se citaran para que nosotros pudiéramos comprender la profundidad de lo que aquí estaba pasando. Dice un comentario que Jesús al beber esto refrescó sus labios y su lengua pudo despegarse de su paladar y pudo con su último aliento, con su última posibilidad de hablar, de mencionar, decir estas palabras. Dice el verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y bueno, estábamos platicando de la obra que se cumple en este consumado es, o en este momento de terminación de la obra o del ministerio efectivo de Jesucristo en esta tierra desde el día de su nacimiento hasta este momento, y contemplamos que absolutamente todas aquellas deudas, decíamos hace un momento, se pagan completamente para aquellos que hemos sido comprados por su sangre, que hemos sido comprados por el precio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Todas aquellas abrumadoras deudas, porque cuando nosotros escuchamos en Isaías 53 que Él se hizo pecado por nosotros, no podemos contemplar a un Cristo cargando solamente los pecados de mi propia persona, que por decir, o sea, es tonto decir que son pocos, porque yo sé perfectamente de mi pecado, pero parecieran pocos cuando tú lees todos los pecados de la humanidad. O sea, por eso es que digo las deudas abrumadoras, porque no es solamente el precio de la deuda de una persona, sino el precio de la deuda de todos aquellos escogidos que iban a venir al conocimiento de un Salvador, de su propio Salvador. Todas aquellas deudas que nos habrían literalmente hundido en el infierno. Este es un tema muy difícil de tocar y de contemplar, pero hace 8 días ya hicimos una pequeña ilustración de la desolación de Cristo en la cruz, o sea, no solamente del dolor físico, sino del dolor espiritual que Él experimenta en la cruz del Calvario, y es algo muy parecido a lo que nosotros podríamos contemplar como infierno. Hablamos de la maldición total, la separación completa de Dios, una de la desolación absoluta de nuestro Creador, un abandono total de Él, la soledad y la completa tribulación. Es una definición muy clara de lo que es el infierno, del grado de sufrimiento que decíamos hace 8 días, incomprensible e irrepetible, ¿no?
Esta deuda que fue pagada, o sea, yo quiero como enfatizar este punto porque tenemos que tener bien claro y bien consciente de que fuimos rescatados. Muchas veces como cristianos, porque nacimos en una casa cristiana, porque hemos crecido yendo a la iglesia, podemos decir, no, yo soy cristiano, pero a veces no tenemos la conciencia profunda del rescate, o sea, del precio que se pagó. Mira, nosotros nos habríamos hundido en el infierno más bajo y más desolador por causa de nuestro pecado. Y el precio que se pagó en la cruz del Calvario fue altísimo. Fue altísimo, fue la vida del Hijo de Dios. Fue la vida del Hijo de Dios del cual ya hemos hablado y hablado en estos últimos estudios, porque estamos contemplando su divinidad, su preexistencia, su inocencia, su grandeza, su perfección. Y bueno, estábamos mencionando, se cumplió la escritura cuando Jesús dice, tengo sed, le acercan el vinagre y estaba allí esta vasija, se prepara este hisopo con la esponja y se le otorga a Jesús el vinagre para que su boca pudiera exclamar, ¿no? Para que su lengua pudiera despegarse de su paladar. Yo no sé si alguna vez has experimentado esto, yo creo que nadie lo hemos experimentado al nivel en que se experimentó aquí, pero de repente hay tanta sequedad en la boca que no puedes ni siquiera hablar fácilmente. Bueno, yo creo que algo así es lo que pasa en este momento. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo estas palabras, consumado es. A la hora de morir y en el momento en que Jesús dice, tetelestai, consumado él es, él estaba declarando, como ya platicamos hace un momento, la consumación de su obra. Quiero leerte un fragmento de un pensamiento respecto a estas dos palabras en nuestra traducción o a esta palabra del griego antiguo, tetelestai, que decía o que escribió en uno de sus libros Charles Spurgeon, y vamos a reflexionar respecto a esto. Dice así, tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. Es así como muy poético, pero bueno, vamos a tratar de analizar qué está queriendo decir con esto y esto nos va a ayudar a ver a qué nos estamos refiriendo con lo profundo de esta declaración, de esta exclamación de victoria, porque nosotros no podemos, a veces contemplamos y estamos en el clamor, ¿no?, del sufrimiento que acabamos de observar de la vida de Cristo, el dolor de los látigos, el dolor de la corona, el desprecio de su pueblo, la maldad y la frialdad con que quien lo declaró inocente en 3 ocasiones se lava las manos y se hace a un lado para que el Hijo del Hombre fuera crucificado. Bueno, estas dos palabras, yo les decía, no son parte de ese sufrimiento, sino es una exclamación y una declaración de victoria. Es una manera de cerrar una época, es una manera de terminar con una época y darle comienzo a una época nueva, a un tiempo nuevo, un tiempo donde el sacrificio de animales había quedado completamente concluido. Ya no hay necesidad de machos cabríos, ya no hay necesidad de palomitas, ya no hay necesidad de adquirir este tipo de animales para ofrecer sacrificio por nuestros pecados, porque consumado fue. Porque consumado fue. En otras palabras, tetelestai es una palabra, y esto es tratando de explicar esta frase que acabo de mencionar de Charles Spurgeon, tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. Quiero explicarlo de esta manera. Tetelestai es una palabra que toma poca tinta para escribir
pero el significado detrás de ella es inmenso cuando uno piensa en lo que Cristo hizo. ¿Qué quiero decir? Tetelestai es una palabra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. O sea, una palabrita que nosotros la tradujimos y son 2 breves palabras, consumado es. Pero detrás de estas 2 palabras está el significado inmenso de lo que Cristo hizo. Literalmente Él cumplió la ley. En su vida en esta tierra, Él cumplió por completo la ley, terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento. Esto era lo que estaba siendo terminado, o sea, lo que se estaba consumando o que se estaba completando. Terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento y pagó la deuda, desarmó por completo los poderes de las tinieblas. Por eso les decía yo ahorita, consumado es, o tetelestai, no es un clamor de dolor, no es un clamor del sufrimiento de Jesucristo, sino es un clamor de victoria. Es un clamor de guerra, es un clamor de plenitud. Cumplió la ley, terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento, pagó la deuda, desarmó los poderes de las tinieblas, nos hizo completamente libres, nos justificó y al mismo tiempo comenzó, porque estaba Él dando fin con un tiempo, con una era, con una etapa, y estaba dando comienzo a otro momento de la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia, y dio comienzo a la era de la gracia. Comenzó la era del Nuevo Testamento, eventualmente dirigida por el Espíritu de Dios para salvación de todos los hombres. Entonces es por eso que Charles Spurgeon considera esto como todo un océano de significado, porque estas 2 palabras están encerrando detrás de ellas el contemplar y el comprender y el entender lo que estaba pasando con la humanidad. Ahí mismo, en el verso 30 que estamos estudiando, dice, después de haber Jesús proferido estas palabras, consumado es, dice la palabra, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ya habíamos mencionado hace ratito, pero bueno, ahorita volvemos a comentar, entregó el Espíritu fue completamente de su voluntad. Esta expresión, habiendo inclinado la cabeza, no es un desconecte de su vida por imaginarlo, o sea, yo quiero que tú te imagines y el momento en el que tu espíritu fuera tomado, porque tú no lo puedes entregar como ser humano, en el momento en que esto pasara, tu cabeza seguramente caería en una suspensión así, ¿no? O no sé cómo pasaría, pero no tendrías tú la manera de tomar decisión respecto de esto. Y aquí la palabra nos está enseñando, dice, verso 30, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, Jesús primero toma una posición y inclinando la cabeza se piensa que pudo ser una postura de Jesucristo con su cabeza hacia atrás, como mirando hacia el cielo, o con su cabeza en una posición de reposo para lo que había de hacer. O sea, la entrega de su vida la hizo Él de manera soberana, porque Él es Dios, de manera voluntaria, porque Él fue a la cruz voluntariamente para rescatarnos a cada uno de nosotros, y Él lo hizo porque Él es Dios. Él es quien determina quién vive y quién muere. Y en ese momento Él determinó, al inclinar la cabeza, entregar el Espíritu. Él estuvo en esa cruz en el lugar de los pecadores, pero Él nunca fue un pecador. Esto ya lo hemos platicado y creo que en este momento, para terminar nuestro estudio de hoy, es muy bueno que lo podamos reflexionar. Él estuvo en el lugar de los pecadores, pero nunca fue un pecador.
Él fue tratado como un delincuente, Él fue condenado como un delincuente, Él fue llevado a la cruz en toda su exhibición y en toda su miseria, como el peor de los delincuentes. Pero el Dios Todopoderoso no podía morir por mano humana, Él no podía morir a menos de que Él voluntariamente entregara el Espíritu. Hay una frase también de Agustín de Hipona, haciendo referencia a este verso 30 del capítulo 19 del libro de Juan, donde él dice así: Él entregó su vida porque así lo quiso, cuando quiso y como lo quiso, porque Él es el Dios todopoderoso, soberano, quien gobierna sobre la vida y sobre la muerte. Y bueno, con esto terminamos el verso 30 del capítulo 19 de nuestra clase del día de hoy. Dentro de 8 días, bueno, vamos a comenzar a estudiar qué es lo que acontece después de que Jesús entrega el Espíritu, de que Jesús termina la obra de redención. Y bueno, ¿qué les parece si juntas hacemos una oración de gratitud? Yo creo que es muy importante que contemplemos que toda la obra de Dios nos tiene que llevar a nosotros a acciones de gracias. Nosotros siempre decimos, no, gracias, o sea, sí estoy agradecido. Acciones de gracias. ¿Qué son esas acciones de gracias? Mira, el compromiso de tu vida, por favor. Simplemente eso, el compromiso de tu vida para buscar al Señor. No te cargues con obras muertas, no te cargues con obras que no son necesarias, porque ya dijimos, no es necesario absolutamente nada más. Solamente dale la oportunidad a tu persona de conocer más de cerca a su Salvador. Entrégale al Señor el tiempo que Él requiere, o que tú requieres más bien, para que Él se pueda revelar a tu vida. Cambia tu manera de pensar, arrepiéntete. Y si no estás arrepentido, porque no lo buscas con diligencia, porque no lees con diligencia la palabra, porque no tienes una constante comunión con el Señor, pídele al Señor arrepentimiento para esto. Yo me he visto en ese lugar cientos de veces y creo que regresamos al mismo lugar nosotros, seres humanos tan bárbaros, tan recurrentes en nuestras fallas y en nuestras faltas. Pídele al Señor, dame arrepentimiento, Señor, déjame de verdad anhelarte como yo tengo que anhelarte. Déjame de verdad desearte como el deseado de mi alma. Ayúdame a enamorarme de ti, ayúdame a poderte amar un poco más que un testimo, por favor. Que esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste este día, Señor, de estudiar esta breve palabra, tetelestai, pero profunda en su significado, Señor. Te doy muchas gracias y te suplico, Padre, que nos enseñes a caminar en esta tierra como hijos tuyos, que podamos comprender, Señor, que esa es nuestra identidad, que esa es nuestra única identidad real, Señor. Que cuando estemos delante de tu gloria, Señor, no vamos a hacer nada de todo lo demás. No vamos a ser mamá, no vamos a ser esposa, no vamos a ser licenciada de nada, no vamos a ser maestros, no vamos a ser pastores, no vamos a hacer nada de eso, Señor. Delante de ti vamos a ser hijos tuyos. Yo te pido, Señor, que en esta tierra aprendamos esto. Yo te pido, Señor, que nos otorgues arrepentimiento, que nos enseñes humildad. Yo sé que pedirte esto, Señor, es un riesgo, a lo mejor a ser probados, a ser zarandeados de repente, pero lo necesitamos, Señor. Lejos de ti nada podemos hacer, lo dice tu palabra, y en la práctica real, Señor, esto es verdad. Cuando nosotros obramos lejos de ti, Señor, siempre nos metemos en problemas, Padre. Yo te pido que podamos entender esto. Enséñanos a asombrarnos, enséñanos a maravillarnos de ti, Señor.
que cuando estudiemos la palabra, Señor, podamos sorprendernos, podamos gozarnos, podamos emocionarnos, porque tú eres maravilloso, Señor. Te doy gracias por esto, gracias por este día también. Gracias por la vida, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estarse conectando de la manera en que lo han hecho hasta el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.